Amén, gloria a Dios. Saludos, les saludo a cada uno de los que estamos aquí conectados y a los que no había saludado, a que el Señor los bendiga en esta noche. Pues a mí me toca compartir la palabra, un pequeño mensaje, y quiero compartir, voy a estar en dos citas bíblicas, pero me voy a enfocar en Primera de Crónicas, capítulo 21. Y vamos a leer nomás 3 versículos de este capítulo. Y después voy a estar yéndome a otro libro. Ok, dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procurar mi señor esto? ¿Qué será? Que será para pecado a Israel. Amén. Hasta ahí voy a estar leyendo en este libro. Me llamó ahora la atención. Estaba un poco dudoso de lo que quería compartir con ustedes, pero el Señor me llevó a confirmar lo que quería que compartiera hoy en este día, precisamente cuando estaba trabajando. Y me llevó a Primera Crónicas 21. Entonces, cuando empecé a leer, me llama la atención de lo que David quería hacer de este censo sobre el pueblo de Israel. Y si ustedes pueden leer después en su casa o algo, el pueblo, David venía de varias guerras que había ganado, que había vencido en gran manera sobre los filisteos, sobre Rahab, Gad. Y digo, a mi forma de pensar en el momento, cuando yo digo, bueno, ¿qué tiene de malo que él quería hacer un censo, verdad? Cuando se refiere aquí. Pero hay dos cosas. Una que me llama la atención cuando dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces digo, bueno, ¿qué tiene que ver Satanás y por qué pone esta idea en el rey David? Entonces, si lo pensamos así ligeramente, pues decimos, no hay nada de malo, ¿verdad? Que se hiciera un censo sobre el pueblo de Israel. Pero cuando Satanás viene y tenta a David, hay dos diferencias grandes que me llamó muchísimo la atención. Una es de que Satanás vino y puso el pensamiento en David. La diferencia es esto. A veces nosotros podemos pensar, decir, bueno, Satanás forzó o hizo que David pecara de esta forma al tratar de hacer el censo. Pero no. La diferencia es de que Satanás tienta a David para que hiciera este censo. Y claro, hay un propósito en esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué David hace caso a las palabras de Satanás? Y me llama muchísimo la atención porque, como les digo, si ustedes leen en los versículos anteriores, venía de varias guerras que habían ganado batallas grandes
Entonces se levantó como un orgullo dentro de David, como miren yo lo grandioso que somos, lo que he logrado, lo que estoy conquistando, y decir, tengo el ejército más grande, el pueblo con más hombres y todo. Entonces, ahí podemos ver la diferencia de el por qué Dios se enoja contra David y por qué está pecando David. ¿Por qué? Porque había una arrogancia en David en lugar de ver que él había adquirido todas esas victorias y todas esas batallas por medio de Jesucristo, por medio de Dios, del único que podemos obtener todas estas cosas. Entonces, me llamó muchísimo la atención, hermanos, porque hoy en día, en nuestro diario vivir, a veces nosotros nos puede pasar como David. Puede venir el enemigo, hablar a nuestra mente, mandar un dardo, y a veces puede ser así bien, como sin verse nada de malo, y decir uno, bueno, sí, voy a hacer esto, voy a cambiar, o voy a, de la forma que quieras poner la situación, empiezas a depender o ver como lo que tú has hecho con tus propios logros. Y entonces nuestra vista, nuestra mirada se aparta de que en realidad Dios es el que nos ha dado el privilegio y la victoria y la bendición de cada una de las situaciones de donde estamos nosotros. Entonces es algo bien tremendo que me llamó la atención, porque yo digo, bueno, pues si no había nada de malo en lo que David quería hacer con el censo, pero si vemos en el versículo 3 que Joab trata de llamarle la atención a David y hacerlo, ¿cómo se dice? Hacerlo recapacitar de que cuál es el propósito del censo, pero David ya en su mente ya se había puesto de que él quería hacer, de ver qué tanto número de ejército él tenía, y decir, por eso somos el ejército más poderoso. Entonces, pero en lugar de hacerle caso a Joab, lo ignoró y mandó la orden de que se hiciera este censo. Entonces, como les digo, nos puede pasar en nuestro diario vivir, en nuestras vidas, a cada uno de nosotros de la misma forma. A veces podemos hacer cosas que en nuestros ojos o en nuestra mente puedan ser bien, o pensemos que estén bien, pero si nos está distrayendo de lo que en realidad es la voluntad de Dios, y de dónde es donde estamos parados, el por qué estamos parados en esa situación y en ese lugar, es simplemente por la misericordia de Dios, y porque Dios, a través de Dios, es el que nos ha llevado a conquistar y a llegar en el lugar que estamos. Amén. Entonces me llama muchísimo la atención de David, pero hay algo que también me sorprende tanto, porque si ven más adelante, dice que, déjenme ver aquí donde dice, en el versículo, en el versículo 11 del capítulo 21 dice,
Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios o por 3 días de espada de Jehová. Eso es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces, aquí podemos ver que a través de nuestras decisiones que nosotros hagamos, hay consecuencias en aquello que hagamos. Pero lo más triste de esto, varones, es de que nuestras consecuencias puede acarrear aún a gente inocente, a gente que no tiene nada que ver con nuestras decisiones, con lo que hagamos. Y estoy hablando como cabeza de hogar que nosotros somos como líderes, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Como patrones de trabajo o como personas que estamos a cargo, decisiones que nosotros hagamos, si no estamos agarrados de la mano de Dios y no nos metemos de lleno con Él, reconociendo que por su infinita misericordia hemos logrado lo que hemos logrado, podemos acarrear a gente inocente. Muy bien. Y eso es lo que me llama, me impactó y lo que el Señor me estaba hablando ahora en esta mañana. Y quiero también que hablan a sus Biblias en Josué, capítulo 1, versículo muy conocido por muchos de nosotros. Y voy a estar leyendo hasta el versículo 9, que dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés tú te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Por qué traigo esto? Porque para mí el que Dios haya escogido a Josué para llevar a su pueblo, hay un principio en todo. El Señor siempre nos va a llamar para hacer un propósito en nuestras vidas. Él es el que nos va a escoger. Aquí podemos ver que Dios escoge a Josué y podemos ver cuáles son las cualidades que tenía Josué para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y una de esas cualidades era
primeramente que Dios lo nombró, Dios lo escogió para que él haya llevado al pueblo a la tierra prometida. Número 2, él era uno de los 2 testigos de las plagas que estuvieron en Egipto y en el Éxodo. Número 3, era ayudante de Moisés por 40 años. Número 4, era uno de los 12 espías, y aquí está la clave, que solo él y Caleb demostraron una confianza plena en que Dios les ayudaría a conquistar la tierra. Y aquí es donde yo digo cómo el Señor es bien misericordioso con nosotros y cómo Él sabe, Él no se equivoca en nada. Entonces, yo lo tomo personal para mí. Yo digo, el Señor quiere que nuestra mirada, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver las cosas, estemos sometidos en su mano poderosa, en su palabra. Entonces, si nosotros nos agarramos de él, si nosotros andamos con gente que te va a hablar positivamente, que te va a hablar de Dios, tu forma de hablar, de dirigirte, va a cambiar en todos los aspectos. Pero si tú permites que en tu mente entren cosas negativas o tú seguir a gente que no tiene un camino claro en cuanto a lo que Dios quiere para tu vida, vas a fracasar totalmente. Y entonces mi palabra para cada uno de nosotros es, hermanos, como dice su palabra y como se lo dijo a José, simplemente lo que él pide es que nos esforcemos y seamos valientes. Que nos pongamos, nos agarremos de la mano poderosa de Dios, no importando la situación, a través de esta pandemia, de lo que está pasando, si nuestra forma de hablar, si nuestra forma de caminar, nuestra forma de ver las cosas es Dios es el que tiene control de mi situación, yo me sigo agarrando de Dios Todopoderoso, no importa lo que estén diciendo las noticias, no importa lo que la gente afuera está diciendo, yo confío en lo que Dios me ha dicho. Dios nos va a dar la victoria en todo momento. Te va a dar una paz maravillosa que nada en este mundo se va a comparar con lo que Amén. tiene para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Palabra, que el Señor me los bendiga, los guarde, los bendiga donde quiera que estén en su trabajo, en su casa, donde quiera que estén. Agarrémonos de la mano del Señor, llenémonos de la palabra de Dios y simplemente seamos obedientes, que es lo que el Señor quiere.